Muy buenos días, ya es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que este fin de semana ofrecieron conferencia de prensa todo el elenco de la obra de teatro A Oscuras Me Da Risa, que ya regresó al Centro Cultural 1 y ahí van a estar varias semanas. Ahí platicamos con parte del elenco, entre ellos Ariel Miramontes, quien regresó de Rusia asegurando que le había ido bastante bien, tuvo muy buenas críticas, buenos comentarios y él se divirtió mucho, aunque sí pasó momentos de estrés. Sin embargo, también nos comentó cuál es el estado de salud de su amigo Adrián Uribe. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Ahora que Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, regresó a la puesta en escena A Oscuras Me Da Risa y reiniciaron funciones, platicamos con el actor sobre el estado de salud de su amigo Adrián Uribe, quien nuevamente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por cuarta ocasión, ahora a causa de una fisura intestinal, asegurando que el comediante está fuera de peligro y que seguirá participando en las próximas grabaciones de la última temporada de Nosotros los Guapos. Sí, se tiene pensado hacer ya teníamos pensado empezar en septiembre, pero se pasó para octubre, pero no por cuestiones de salud de Adrián, sino creo que por compromisos del foro. Entonces sí, tenemos planeados empezar en octubre, la quinta y sexta, ya me hice bolas de cuántas van, pero sí vamos a grabar. Yo creo que sí va a tener que tener pues, más cuidado, estar más tranquilo. Pues, la vez pasada ya es que él le encanta hacer ejercicio, ¿no? Y yo no, la verdad no, ¿para qué les digo, ay no, es que fue esto, fue el otro, si yo ni médico soy? No sé qué haya sido lo que le hizo que se le reventara de nuevo su tripa, pero afortunadamente de verdad, lo oí contento. Por su parte, Raquel Vigorra dijo no sentirse desaprovechada por no aparecer en ningún programa de televisión. Me dan como no tantas ganas de estar, ¿sí sabes? Como que yo antes con cualquier proyecto me emocionaba. Yo decía, no, lo importante es estar al aire, aunque yo sepa que a lo mejor no están todas las condiciones o a lo mejor sepa que es un proyecto que no está ni bien cuajado, ni que a lo mejor tenga la idea la gente por dónde. Pero ya también ha cambiado un poco el switch eso en mí, como que no son las ganas de estar, sino de estar en algo bien. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Este fin de semana, Marjorie de Sousa y por supuesto Julián Gil finalmente pudieron convivir de una manera un poco más sana de lo que han estado viviendo en los últimos meses, los cuales han sido muy complicados para la pareja, debido primero al problema de la pensión alimenticia, misma que ella demandaba por más de 250,000 pesos mensuales para mantener a un bebé de 8 meses. Sin embargo, parece que las cosas se están empezando a destrabar y próximamente podrían ya quedar en muy buenos términos. Así lo espera y lo desea el propio Julián Gil, con quien platicamos en los juzgados este pasado sábado. ¿Quién sabe exactamente qué dijo? ¡Chequen esto! Julián Gil y Marjorie de Sousa se volvieron a reencontrar en el Centro de Convivencia Familiar semanas antes de que el juez dicte sentencia con la cual se podrá saber si el actor por fin tendrá derecho a ver al pequeño Matías fuera de dicho lugar. El hecho de que yo venga aquí fueron por las diferentes acusaciones que se hicieron en mi contra. De drogadicto, los vínculos al narcotráfico, que era pues violento, todas las cosas que ustedes conocen. Entonces de alguna manera eso hace que yo venga aquí. Pero todo se tiene una sola intención, separarme de Matías. Pero eso no lo van a lograr porque eventualmente, el niño va a estar conmigo. El niño va a tener muchísimos años. El niño no va a tener 1 año ni 2, él va a tener muchos años. Y yo la verdad no tengo prisa. El juez no me va a prohibir estar con mi hijo. O sea, tendría que tener una evidencia muy fuerte en contra mía para poder hacer algo que es antinatura y anticonstitucional. Violar los derechos tanto de Matías como míos. O sea, no creo que exista un juez en el mundo que dicte sentencia en contra de nuestra unión, ¿no? Estamos aquí nuevamente, cumpliendo con las visitas y esperando nada que se dicte sentencia. Es lo único que voy a decir porque no hay nada más que... No lo asusten. Ve, Mati, a ti. Adiós. Besos a todos. Adiós. Marjorie, ¿nos puedes contar un poquito de cómo estuvo? Ay. Gracias, chicos. Dios los bendiga. Gracias por estar. Cuídense. No lo habías tenido enfrente hace mucho tiempo. Vamos. Oye, ganaste la sentencia de la pensión. Gracias. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bueno, quien finalmente este fin de semana también volvió a dar noticias es la cantante estadounidense Demi Lovato, quien tuvo que ingresar a un centro de desintoxicación, esto debido a que está teniendo fuertes problemas con las drogas, de manera directa con la cocaína.
Ella durante mucho tiempo ha estado pues tratándose, luchando contra esta enfermedad. Sin embargo, bueno, no había podido. Ahora se tuvo que internar, ya esto fue de emergencia. Y bueno, publicó un tuit en donde bueno, agradecía todas las muestras de cariño, tanto por parte de la comunidad artística como de todos sus fans, que suman más de 70 millones de fans en Instagram. Por ese medio ella publicó que agradecía estar viva y bueno, estaba en un tratamiento, que no iba a reaparecer de manera pública hasta que ella no estuviera totalmente sana, y espera que bueno, esto en los próximos meses se da. Motivo por el cual también canceló gran parte de los conciertos que tenía previstos a nivel internacional para poder ella estar totalmente dedicada a sí misma. También agradece a todos pues, los empresarios que le puedan entender esta situación, pues porque tiene más de 10 años batallando de manera directa con las drogas, y esperemos que bueno, pues para aquí al mes de diciembre ella un poquito ya se encuentre más estable para poder continuar el próximo año con todas las presentaciones que dejó pendientes.